Esto es lo que haría si empezara un podcast de cero en 2025 y quisiera que tuviera éxito. Mi nombre es Denzel y soy fundador de Y Creators, donde hemos trabajado detrás del crecimiento de podcasts como Inversión Racional, Alex Hawkers o Offline Podcast. Y también hemos trabajado con canales como Topes de Gama, Dani Carrero o Jaime Higuera. En este vídeo voy a enseñarte paso a paso las cosas más importantes que he aprendido trabajando con estos canales que haría sí o sí si quisiera empezar o crecer un podcast en 2025. Y el primer punto, aunque parezca algo relativamente predecible, creo que es de las cosas más importantes cuando estamos creando un podcast, sobre todo si lo estamos creando desde cero, y es la selección de invitados. ¿Cómo puedes elegir el invitado perfecto para tu podcast? Bueno, pues el invitado perfecto es que sea alguien que pueda aportar valor a tu público objetivo. Y te voy a explicar qué es esto sin que suene tan topicazo de marketing. Y es que, como ya sabrás, en el mundo del podcast hay muchísima competencia, hay muchos podcasts de muchos temas. Si vas a empezar un podcast en 2025 o ya tienes uno y lo quieres crecer exponencialmente, creo que es esencial que te centres en un nicho, en un sector muy específico. Sé que esto suena al típico consejo de marketing, pero es que en este caso es muy real en el caso del podcast. Si haces un podcast más hablando de temas motivacionales con gente de alto valor, pues hay tantísimos podcasts de ese estilo. Otro podcast más hablando de emprendimiento, hay tantísimos podcasts de ese estilo. Otro podcast más hablando de noticias, hay tantos podcasts hablando de lo mismo. Céntrate en algo muy concreto, o sea, en un podcast de nutrición para gente vegana, pues algo muy concreto, o sea, muy específico para un nicho muy especial. Dentro de eso, si tú haces un podcast, por ejemplo, un podcast de nutrición para gente vegana, te va a escuchar gente vegana, pero también te va a escuchar gente que le interesa la nutrición, también te va a escuchar gente que le interesa el fitness, también te va a escuchar gente que le interese el desarrollo personal, y una de las cosas que quieren mejorar es su alimentación. O sea, te va a escuchar mucho tipo de personas, ¿vale? Pero tú tienes que centrarte en aportar valor a una persona muy concreta. ¿Y por qué es esto? Pues, entre otras cosas, para que YouTube sepa cómo distribuir tu episodio. Ya entraremos en esto más en profundidad en otro vídeo porque es un tema que da para rato, pero el problema que tiene la mayoría de podcasts ahora mismo y que van a tener en los próximos meses cada vez más es que es muy difícil conseguir que YouTube distribuya bien tu podcast. Es decir, conseguir que YouTube recomiende tu podcast a nueva audiencia. Si quieres hacer esto mucho más fácil, asegúrate de que tu podcast toque temas muy concretos, que sea muy fácil para el algoritmo saber a qué espectador le tiene que enseñar tu episodio y de qué temas se hablan en tu episodio. Entonces, si tú traes a un invitado muy genérico con el que puedes hablar de marketing, de fitness, de desarrollo personal, de actualidad política, o sea, se te puede hacer un cacao de repente de temáticas en tu podcast que es muy complicado para ti vender el podcast, ya sea con un título, una miniatura interesante, que ya hablaremos de ello más adelante en este vídeo, pero también va a ser muy complicado para el algoritmo decir a quién enseñarle eso, porque a quién le interesa eso exactamente. Eso es un gravísimo error en un podcast porque no vas a conseguir, pues como te digo, la distribución correcta. Por lo cual, el primer paso es que tengas muy claro quién es tu público objetivo, por ende tengas muy claro qué valor les vas a aportar, de qué les quieres hablar, qué les quieres enseñar, y por ende utilices eso para elegir a un invitado que sea un experto en algo muy concreto y que vaya orientado a un público muy concreto. Y puedas centrar todo el episodio, todos los títulos, miniaturas, shorts que hagas después, etcétera, centrarlos alrededor de ese tema específico. Dentro de que tu invitado sea una persona muy experta en un tema muy concreto, hay una serie de puntos que también creo que es muy importante tener en cuenta para que el podcast salga relativamente bien. Es muy fácil traer a un invitado que sea un poco wannabe, o sea, que sea alguien que sabe un poquito, pero no mucho, pero que más o menos te pueda dar las pinceladas que todo el mundo sabe sobre un tema. O sea, todos tenemos un mínimo entendimiento de marketing, de fitness, de cocina, o sea, todos sabemos los básicos, ¿no? Que tenemos que saber por cultura general, ¿verdad? Pues si traes a un invitado que simplemente vaya a dar vueltas sobre esos temas y a contarte eso con otras palabras, que es algo que les pasa a muchos podcasts, tu episodio va a ser un poco plof probablemente y vaya a ser difícil de vender, no vayas a sacar buenos extractos, buenas miniaturas, buenos títulos, va a ser complicado. Por lo cual es muy importante que la persona que traigas tenga conocimiento real, o sea, sea muy muy bueno en un tema. Por ejemplo, en mi podcast, Offline Podcast, para mí uno de los mejores episodios que hemos grabado nunca, ni yo mismo me esperaba que fuera a ser tan bueno, pero te reconozco que uno de los mejores episodios que hemos grabado hasta ahora ha sido con Jaime Cabezas. A mí, cuando me presentaron la idea del episodio, no te voy a mentir, incluso pensé otro episodio más hablando de marketing. O sea, que yo no niego que el tipo sepa un montón, pero seguro que nos quedamos en otro episodio más hablando de lo súper genérico, súper típico de marketing, etcétera. Traté de plantear la entrevista con mi compañero Fran de modo que pudiéramos entrar un poco más al detalle en algunas cosas concretas. Él tenía mucha experiencia escalando negocios, etcétera. En el episodio, Fran me advirtió, me dijo: este tío es una de las personas que conozco que más sabe, más técnicas, que tiene un conocimiento muy concreto, que sabe hablar muy bien además y expresar muy bien ese conocimiento. Y yo no es que no confiara, pero pues normalmente pues yo que sé, pensé, pues será otro invitado más que sabrá mucho del tema, etcétera. Según empezó el episodio y empezamos a hacer preguntas cada vez más específicas, daba gusto lo bien que podía profundizar en las cosas y cómo podía aportar conocimiento real, consejos reales, consejos que yo, como persona que también tiene una agencia, te aseguro que cada uno de los consejos que se daban en el podcast, yo mismo sabía que eran muy valiosos. Cambia totalmente el episodio, cambia tu forma de tú percibir el episodio según lo estás grabando, de tú coger confianza, comodidad con el invitado para preguntarle cosas más concretas. Tú mismo hasta te sientes más orgulloso de tu episodio porque sabes que estás aportando mucho valor a la audiencia. Es muy fácil hacer shorts y hacer shorts virales, tenemos shorts con decenas de miles de views. Es muy fácil hacer miniaturas, es muy fácil hacer títulos cuando el invitado sabe mucho de lo que está hablando y sabe expresarlo
hacerlo bien. Y con eso conecta mi segundo punto con un buen invitado, que sepa hablar bien a cámara. Ya no solo que tenga mucho conocimiento, sino que sepa expresarlo relativamente bien a cámara. Otro de los mejores episodios que hemos hecho también en offline es cenando con Pablo Cabezal, y que él evidentemente tiene muchísima experiencia hablando a cámara, es un grandísimo comunicador. Pues joder, da gusto grabar una entrevista con él porque sabe perfectamente comunicar a cámara, expresarse, contar cosas. Entonces el resultado es muy bueno. También otro de los mejores episodios que hemos hecho con Dani Carrero, otro tío que también tiene mucha experiencia hablando a cámara. Básicamente estas personas tienen mucho más dinamismo hablando a cámara, tanto para que la entrevista sea más entretenida en general, como también para que luego a la hora de extraer clips y shorts tengan mejor retención, básicamente estén mucho mejor tirados, el delivery a cámara sea mucho mejor y sea mucho más fácil sacar un hook, explicar el tema, etcétera. Es gente que da gusto grabar con ella. Entonces es muy importante que encuentres ese equilibrio entre un invitado que tenga mucha experiencia a cámara, o que tampoco mucha, pero que sepa hablar bien a cámara, y un invitado que además sepa muy bien de lo que está hablando. Si consigues las dos, te aseguro que prácticamente tienes episodio garantizado. Pero si no, tienes que tú tratar de compensar. Te diría que la que es incuestionable es la del conocimiento. O sea, si traes a alguien que realmente no sabe de lo que está hablando, poco hay que hacer. Pero por otro lado, la parte de hablar a cámara, te diría que si el invitado no tiene tanta experiencia, tú tienes que encontrar el modo de contrarrestar eso, ya sea siendo muy claro, muy marcante con el ritmo de la entrevista, con las preguntas que haces, que sean muy específicas, ayudando al invitado con subpreguntas luego de seguimiento a sacar el máximo valor posible, o teniendo una charla previa con el invitado, incluso que tu equipo caliente con el invitado antes, o sea, que le preparen sobre cómo hablar a cámara. Oye, pues cuando estés ahí, colócate el micrófono así, cuando estés hablando a cámara, estructura así los pensamientos, la entrevista la vamos a estructurar de este modo, queremos tocar estos temas, etcétera, etcétera. O sea, como una preparación, un entrenamiento previo con el invitado para estas cosas. Y luego, como extra, lo que para mí hace ya que un invitado sea perfecto e indudable, y casi te garantiza un episodio que vaya a funcionar bien, es que tenga una historia personal, sea inspiradora, motivadora o emocionante de algún modo. Pues ya sea una historia emocional que vaya a cargar el episodio de emoción, valga la redundancia, ya sea que tiene una historia de superación, que tiene una historia de crecimiento muy interesante de contar, etcétera, es algo que yo creo que ya le pone la guinda al pastel al episodio y hace que la gente no solamente aprenda, no solamente sea un episodio dinámico, sino que además la gente conecte emocionalmente con el invitado y sea más empática hacia él. Así que te diría que eso ya es la guinda del pastel, vaya. El siguiente punto que creo que es esencial es la estructura de las preguntas. Y es que yo creo que estos son los errores más grandes que cometen la mayoría de podcasts, y es que les cuesta mucho eliminar el ego a la hora de hacer la entrevista. ¿A qué me refiero con el ego? Pues me refiero a que la mayoría de podcasts estructuran la entrevista, o básicamente hacen preguntas con dos intenciones, o con la intención de yo como host quedar muy bien y quedar como un súper experto, como un crack, y poder aportar mi opinión en todos los temas que hablemos, o desde el lado de ensalzar al invitado como una figura divina, prácticamente. El importante en un podcast no eres tú y no es el invitado, vosotros sois los menos importantes. El importante en un podcast es el espectador, es la persona que está al otro lado de la cámara. Entonces, toda la entrevista tiene que estar basada alrededor de que la persona que está al otro lado de la cámara aprenda. Y todas tus preguntas de seguimiento al invitado tienen que buscar eso. No importa los logros del invitado, no importan lo guay que sea el invitado, lo crack que sea, eso solo importa para aportar la autoridad suficiente como para convencer a la persona de ver el episodio. Una vez que ya has convencido al espectador de ver el episodio, el título, miniatura, tráiler, que ya hablaremos de ello más adelante en este vídeo, ahora te voy a explicar mucho más sobre cómo hacer esto bien, pero una vez que ya has conseguido eso, es completamente indiferente la vida del invitado, a no ser que sea para aportar valor real al espectador, si no solamente estáis cayendo en la trampa del ego, de hablar de vosotros y de regodearos en vuestro éxito. Y igual que tampoco es importante tu opinión. Si estáis hablando de un tema, a no ser que la base de tu podcast seas un podcast de actualidad, de noticias, pues como los programas de televisión, ¿no? Que programas de televisión que van más en formato de tertulia y que su objetivo es entretener y montar un poco el show. A no ser que tu objetivo sea eso, que hay podcasts pues como Worldcast, por ejemplo, que es evidente que su objetivo no es tanto aportar un valor concreto, sino crear un poco de show, de tertulia sobre temas, ahí sí que puede llegar a tener más sentido tu opinión como entrevistador. Entonces al espectador no le importa conocer tu opinión en un tema, al espectador, lo que le importa es aprender de un tema. Si tu intervención va a ayudar para que el espectador extraiga más valor aún, genial, pero si no, créeme, muérdete la lengua y resérvatelo. Esto es algo que tanto mis clientes me han dicho a mí después de que hayamos trabajado en esto, haciendo entrevistas, me han dicho, Dios, cómo he mejorado como entrevistador gracias a callarme, o sea, a aprender a callarme y escuchar, y luego simplemente hacer una pregunta que lo que sirva sea para que el invitado siga hablando más. Es una de las cosas que más me agradecen los creadores con los que trabajo, y por otro lado, es una de las cosas que más me agradezco yo mismo cuando estoy entrevistando, el callarme, o sea, el morderme la lengua, y cuando de repente se me ocurre algo de, sí, me acuerdo de una anécdota que no sé qué, o me acuerdo de un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros en la agencia. Es algo que a mí me hace ilusión compartir porque es algo de mi vida que me apetece compartir con la audiencia, que genuinamente al invitado no le ayuda a seguir él aportando valor y al espectador no le aporta nada de valor tampoco. Entrando ahora más a nivel estratégico en cómo estructurar la entrevista. Punto 1. Vamos de menos a más. Es decir, vamos a empezar desde los temas más fáciles de entender hasta ir poco a poco entrando en más valor. Es muy fácil caer en el pensamiento de cuanto más técnico empiece, más inteligentes vamos a parecer, más valor vamos a aportar. No, más vas a marear a la gente. Lo importante es que la máxima gente posible entienda de lo que estás hablando. Por ejemplo, si se trata de un podcast sobre nutrición, vas a querer empezar desde los consejos básicos sobre cómo definir tu objetivo, todo esto sin ser yo ningún experto en nutrición, evidentemente, es un
ejemplo. ¿Cómo definir tus objetivos? ¿Por qué una cosa es saludable y no? ¿Qué es un alimento ultraprocesado y qué no? Y a lo mejor luego ya vas a querer ir entrando un poco más en detalle en la glucosa, los hidratos de carbono, cómo cierto tipo de azúcares afectan a no sé qué, por qué es importante la fibra de las frutas y verduras para no sé cuánto. Pero si tú empiezas hablando de las moléculas de fibra que tiene la piel de la mandarina, a lo mejor tú te crees que estás quedando como alguien súper inteligente, pero honestamente lo que estás haciendo es marear al espectador. Tienes que partir de la información más básica para tú entender lo que es importante y lo que tú como espectador quieres seguir aprendiendo, y luego poco a poco preguntas al invitado que hagan que el espectador siga aprendiendo más sobre esos temas. Además, es interesante al principio quizá no entretenerte tanto hablando de la historia del invitado, pero sí un par de preguntas que ayuden a que el espectador empatice con el invitado. Es decir, un par de cosas que hagan que el espectador sepa algún dato personal del invitado, de su historia de transformación, de lo que sea, que hagan que empatice con él y que tenga más predisposición a escucharle hablar. Si el espectador siente que el invitado es un flipado, es alguien que está muy lejos de él, no lo perciben como alguien cercano, mucho más complicado que estén dispuestos a escucharle hablar de ciertos consejos durante mucho rato. Y luego, por último, una cosa que yo también he encontrado que ayuda mucho es que hay veces que nos metemos tanto en lo práctico, en lo técnico, que llevamos 40, 50 minutos de conversación súper técnica. En medio de todo eso, de repente meter un momento de dispersión, de hacer alguna broma, reírte un poco con el invitado, preguntarle por algo un poco más off topic, meternos en una anécdota un poco más personal, ayuda un montón a que el episodio no se haga tan pesado y de repente dejar descansar a la mente del espectador y del invitado también, y luego retomar de vuelta a lo más técnico. Bien, ahora vamos a entrar en un punto un poco más técnico a la hora de grabar tus podcasts. Si te fijas, en este vídeo estamos yendo de menos a más también. Igual que te he dicho con la estructura del podcast, estamos haciendo lo mismo. Estamos pasando de las cosas básicas de cómo encontrar un buen invitado, cómo estructurar tu entrevista. Ahora vamos a meternos a la hora de grabar la entrevista. Y esto para mí es uno de los tests más sorprendentes que hemos hecho nunca dentro de la agencia. Y es que una vez que escuchamos, no recuerdo ahora mismo dónde, que cuanto más cerradas y más frontales eran las cámaras durante una entrevista de podcast, mayor era la retención. Ayudaba a aumentar la retención y ayudaba a la implicación del espectador en la entrevista. En general, una de las cosas que hemos identificado, que esto evidentemente sí que tiene mucho más sentido, es que cuanto más íntima es la entrevista, mayor es la retención. ¿A qué me refiero con íntima? Cuanto más profunda puede ser la conversación, la conexión entre el entrevistador e invitado, más solos parece que están y más involucrado parece que estás tú como espectador en la entrevista, mucho mayor es la retención. Y durante los últimos años hemos hecho una serie de tests que nos han ayudado a crear esa fórmula de set de podcast lo más íntimo posible. Te voy a explicar cómo conseguir esto. Punto número 1 es que grabes en una mesa, no sofá. Esto parece una tontería, pero me acuerdo una vez un cliente que nos contrató para empezar a producirle un podcast y me dijo, ¿cómo lo hacemos? ¿Con mesa o con sofá? Y cuando me lo dijo, yo me acuerdo que dije, pues como tú estés más cómodo, ¿no? ¿Qué importa? O sea, pues si está más cómodo en sofá, pues en sofá. Si está más cómodo en mesa, a ver, ¿qué vamos a hacer? Esto es cuando yo estaba empezando a hacer podcast y no tenía ni de coña la experiencia que tengo ahora. Y me acuerdo que él le dio muchas vueltas. O sea, él realmente me planteó como muy seria la pregunta de ¿mesa o sofá? Y al principio yo le dije que daba igual. Finalmente decidimos ir con mesa y con los años, haciendo diferentes pruebas, descubrí que con dos personas enfrentadas cara a cara, de forma mucho más cerrada, o sea, estás tú solo con la persona que tienes delante, es mucho más íntima la conversación, estamos mucho más concentrados el uno en el otro, en la conversación que estamos teniendo, estamos frontales, o sea, el uno proyectando hacia el otro. En general ayuda mucho más a que fluya la entrevista y la conversación, a que tú probablemente como invitado te resulte mucho más fácil abrirte y hablar conmigo de ciertos temas, que no si estamos sentados así, sentados los dos, reclinados, mirando a una cámara que está ahí lejos, y cada uno tiene ahí sus cámaras individuales y estamos aquí en plan tertulia, ¿no? Y hablando, y imagínate, yo aquí cómo voy a profundizar contigo así recostado en un sofá, ¿cómo voy a profundizar contigo en un tema serio, ¿sabes? En un tema profundo. Si yo estoy así totalmente reclinado, ¿cómo pretendo desde aquí que tú te sinceres con algo, me hables de valor real, profundices en un tema, me cuentes tú, pues ya sea un podcast más personal y me compartas conmigo una anécdota personal, un momento emocional? ¿Cómo vas a compartir conmigo un momento emocional si estamos así, dándonos la espalda casi, o sea, como de lado, aunque estemos así un poquito inclinados? Y además estamos como proyectando hacia un público, como si hubiera un montón de gente escuchándonos. Esto no crea nada de intimidad para que tú te abras y compartas conmigo como entrevistador y por ende con la audiencia. Sin embargo, si estamos así sentados, mis manos encima de la mesa de modo que las ves, no hay misterio. Estás viendo mis manos, me estás viendo a mí, estamos así conversando tranquilamente. De repente esto se convierte en una situación que da pie a que la entrevista fluya muchísimo mejor. Después, cuanto más cerrado el ángulo de cámara, mejor. Es decir, te estaré poniendo ejemplos en pantalla de podcast que nosotros producimos donde hemos cerrado muchísimo el ángulo de cámara. Prácticamente tienes al invitado de frente. De hecho, no solamente es que lo tengas casi de frente, sino que ves un poco de escorzo de la otra persona. Es decir, si tú estás en la cámara del invitado, ves un poco de escorzo del entrevistador. Esto hace que tú te metas mucho más en el perfil del entrevistador. Es decir, que tú te sientas mucho más como la persona de la que estás viendo el escorzo y como si estuvieras viendo la entrevista desde su punto de vista, estás viendo al invitado mucho más de frente, como si lo tuvieras delante tuyo hablándote, y viceversa. Como se están haciendo preguntas, tú ves un poco del escorzo del invitado y ves muy de frente al entrevistador haciendo la pregunta. Esto igual hace que tú de
repente te pongas en la posición de recibir esa pregunta y de hacerte esa pregunta y decir, buena pregunta, ¿qué respondería yo a esto? No sé cuál es la respuesta a esto. Y de repente, pum, otra vez el plano súper cerrado del invitado contestando. Entonces tú te pones en la posición del entrevistador que está recogiendo la información sobre la respuesta a esa pregunta. Ayuda a que tú como espectador te sientas mucho más incluido en la entrevista. Y por último, para crear la máxima intimidad posible en la entrevista, es muy importante que el espacio, que la situación sea lo más solitaria posible, es decir, que solamente estén el entrevistador y el invitado, que no se escuche a más gente, que las personas que están produciendo el podcast, grabándolo, sean lo más silenciosas posible, sus movimientos sean suaves, ¿vale? Que vayan a poder ser vestidos de negro, que no se crucen mucho. Evidentemente, si alguien está produciendo tu podcast no va a estar grabándolo y haciendo ruido y dando palmas y dando golpes de fondo, pero que no distraigan en absoluto al invitado ni a ti, que haya la menor gente posible en la sala, que la sala sea lo más oscura posible, que no haya ventanas por las que estés viendo de fondo una oficina, gente dando vueltas. Un set de grabación tranquilo, silencioso, con la menor gente posible, con las menores distracciones posibles, cara a cara, entrevistador e invitado. Ese es el mejor escenario posible para un podcast. Así que ahora que ya has creado esta sensación de intimidad en tu entrevista, has colocado las cámaras de modo que tengas ese pequeño escorzo y a la otra persona lo más de frente posible, probablemente ya hayas grabado un buen episodio. Luego lo básico, evidentemente, audio, vídeo, ahí, por favor, lo básico de una producción profesional. Si crees que es importante más información sobre esto, puedo hacer un vídeo sobre ello más adelante. Lo siguiente es el packaging de tu episodio. ¿Qué es el packaging? El título y miniatura. ¿Y cómo hacemos un buen título y miniatura para un podcast? Pues lo más importante aquí es jugar con la promesa que tú le haces a tu audiencia. Es decir, en el título y miniatura básicamente lo que tú haces es prometer a tu audiencia algo que van a conseguir con el episodio, que primero es algo que ellos quieren conseguir, por lo cual tiene que ser algo que ellos deseen mucho conseguir y aprender, eso es lo más importante, y luego por otro lado tienes que cumplir ese algo en la entrevista, y no solamente durante la entrevista, sino en el tráiler tienes que cumplir eso. Ahora te hablaré más de esto. Y ahora tú me dirás, vale, Denzel, tengo que hacer una promesa que sea un deseo muy grande para mi espectador, pero ¿cómo sé qué es lo que realmente desea? ¿Cuál es la mejor promesa que hacer a mi espectador? Bueno, pues para esto nosotros hacemos un test A/B de miniaturas, no solo una vez publicado el episodio, que seguro que esto ya sabes, que desde YouTube Studio puedes hacer test A/B de miniaturas, que hay otras herramientas como Thumbnail Test desde la que puedes testear múltiples miniaturas con múltiples títulos y combinaciones, maravilloso, pero nosotros llevamos el test un paso más allá, y es que hacemos el test antes de grabar la entrevista, antes de publicar el episodio. ¿Cómo hacemos esto? Con Meta Ads. Una vez que sabemos qué invitado vamos a traer, creamos diferentes miniaturas que sean una foto del invitado con un texto que básicamente hable de una de las promesas del episodio. Experto en marketing, experto en ventas. Por ejemplo, en el último episodio de Offline Podcast hemos traído a un YouTube Strategist que trabaja, por ejemplo, con creadores como Willy Rex. ¿Cómo planteamos aquí el episodio? Pues decimos, vale, este chico podemos hablar con él de cómo crear un canal de YouTube desde cero. ¿Cómo es trabajar con Willy Rex? Que es el mejor YouTube Strategist de España, por ejemplo. Podemos darle diferentes títulos que engloben diferentes temáticas que se van a tratar en la entrevista y diferentes puntos por los que va a ir la entrevista, y en base a eso saber de todos esos temas qué es lo que más le interesa a la audiencia. Sí que sea el consultor detrás del canal de Willy Rex, sí que sea un experto en crecer canales de gaming. Todo esto son cosas, ángulos por los que podíamos enfocar esta entrevista. Entonces lo que hacemos es que agarramos una imagen del invitado, con esa imagen hacemos una miniatura para cada temática de las que se vayan a tratar en el episodio. Ponemos una serie de anuncios en Meta con esas creatividades para testear a un público con los intereses de la gente que ve nuestro podcast. Por eso te he hablado al principio que era muy importante que tengas claro tu audiencia, que hayas nichado muy bien. Hacemos diferentes anuncios con esas miniaturas para ver en cuál hacen más clic. Esos anuncios les llevan, por cierto, a suscribirse al canal de YouTube. Nada loco. O sea, esa es la conversión que estamos buscando. Pero dentro de eso lo que queremos no es conseguir suscriptores, que si conseguimos suscriptores, genial. Pero lo que estamos buscando es ver con qué título y con qué miniatura es más fácil conseguirlos. De modo que así sepamos cuál es la forma más efectiva de conseguir el clic. Esto luego nos ayuda a saber incluso en cómo estructurar el tráiler del episodio en base a qué promesas son más interesantes, de qué cosas vamos a hablar en el tráiler del episodio, de qué cosas vamos a hablar en la presentación del invitado, sobre qué temas hacer las primeras preguntas, etcétera, etcétera. O sea, nos ayuda a saber de qué tema no hablar porque no le interesa a nadie y de qué temas hablar más y hablar al principio porque enganchan más a la audiencia. Es genial saber esto, o sea, te permite leer la mente del espectador. Entonces, una vez que sabemos esto, luego preparamos varios títulos y miniaturas que hagan promesas sobre este tema y ya ahí testeamos diferentes variables. Y ahora aquí viene otro gran error, y es que mucha gente piensa que la mejor miniatura es la que consigue más CTR. Pero cuando entiendas esto que te voy a explicar ahora y lo implementes bien, será cuando más empieces a optimizar tu podcast. La métrica que buscas optimizar con la miniatura y con el título no es el CTR, es el Total Watch Time, es decir, el tiempo total que alguien ve tu vídeo, que por cierto es la métrica en base a la cual YouTube recomienda más o menos tu vídeo. Es la métrica con mayúsculas, esa es la métrica número 1 en tu canal de YouTube. Con el packaging de tu entrevista, por un lado lo que buscas es, sí, aumentar el CTR, pero no solo eso, también buscas aumentar el AVP, el Average View Percentage, es decir, el porcentaje medio visto de tu entrevista. ¿Cuánto rato la gente ve la entrevista? Y dirás, pero eso dependerá del guión, de cómo hablemos, ¿no? De la edición. No, eso depende también de eso, pero
El primer paso que define eso es la miniatura, porque si en tu título y en tu miniatura tú haces una promesa, en base a esa promesa la persona va a entrar con una expectación a ver el episodio, por lo cual en función de lo que tú prometas y de cómo lo cumplas en los primeros segundos de vídeo, la gente va a ver más o menos vídeo. Literalmente un cambio en la promesa de la miniatura respecto a cómo se han hecho las primeras preguntas de la entrevista puede hacer que las primeras preguntas del tráiler y luego las primeras preguntas de la entrevista son más o menos interesantes. Entonces, diferentes promesas en tu título y en tu miniatura van a hacer que la gente vea la entrevista durante más o menos tiempo, independientemente de cómo la hayas editado, cómo hayas estructurado la entrevista y demás, que eso también ayuda muchísimo y también es muy importante, pero la promesa marca totalmente la actitud con la que el espectador ve la entrevista. Por eso, cuando estés testeando diferentes títulos y miniaturas, vas a estar buscando también conseguir el máximo AVP, Average View Percentage, posible. Esta es la combinación ideal, una miniatura que tiene mucho CTR y que tiene mucho AVP. Dentro de eso, a lo mejor tú haces una miniatura que hace una promesa que roza casi el clickbait, por lo cual tiene mucho CTR, pero que en consecuencia baja el AVP. Ahí tú tienes que encontrar el equilibrio entre que te da más CTR contra no perder mucho AVP o incluso ganar AVP, ¿vale? Esa es la combinación que tienes que encontrar con tu título y tu miniatura y para lo que tienes que optimizar. Por cierto, esto que te estoy enseñando en este vídeo son algunos de los puntos que tenemos en cuenta en todo nuestro proceso de creación de un vídeo de YouTube, ya sea un podcast o un vídeo de YouTube al uso como este que estás viendo. Sin embargo, nuestro proceso tiene muchas más fases y en nuestro proceso tenemos en cuenta muchas más cosas, desde la ideación del vídeo y decidir la idea del vídeo que vamos a trazar y decidir la idea del vídeo que vamos a hacer y trazar la estrategia de crecimiento del canal, hasta la preproducción, postproducción y distribución de nuestro vídeo. Y todo este proceso lo hemos desgranado en el YouTube Growth System, el sistema paso a paso que sigue mi equipo en WAI Creators para hacer los vídeos de los creadores que trabajan con nosotros. Hemos agarrado todo este proceso, lo hemos puesto en un documento que lo explica paso a paso, de principio a fin, y además hemos grabado unos vídeos donde explicamos en detalle cada uno de los procesos y además cómo lo hemos aplicado en situaciones reales con vídeos reales. Si quieres acceder al YouTube Growth System, lo puedes hacer en el primer enlace de la descripción. Bien, ya hemos decidido nuestro invitado, hemos grabado nuestra entrevista, tenemos el título y la miniatura, ahora toca el tráiler, lo primero que ve el espectador después de hacer clic en nuestro vídeo. El objetivo del tráiler es el mismo que el de una intro en un vídeo de YouTube, aumentar la retención. Para esto lo primero que hace es reafirmar la promesa que se ha hecho en el packaging, para que el espectador no sienta que le hemos hecho clickbait y sepa que ese tema efectivamente se va a tratar en esta entrevista, pero además luego lo que hace es abrir nuevos loops de curiosidad, abrir nuevas narrativas que van a hacer que el espectador vea el vídeo durante más tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues después de muchas pruebas hemos encontrado la estructura perfecta del tráiler de podcast. Y es la siguiente. Primero, un hook que capte la atención del usuario, es decir, como todos sabemos, un gancho que enganche. El nombre es muy descriptivo de por sí. Una frase breve, rápida, al grano, esto normalmente dura alrededor de 9 segundos, que capte la atención del espectador y le haga decir, wow, ¿qué está pasando aquí en este podcast, ¿no? O sea, esto pinta interesante. Después pasamos a la presentación del invitado, que lo hacemos lo más breve posible y tratando siempre de cargarle de autoridad. Aquí sí es el momento de regodearnos en los éxitos del invitado, porque es el momento de ponerlo como un experto, como vamos, la mayor autoridad para hablar de este tema. Entonces ahí sí que entramos en no sé quién, que es experto en este tema, que ha trabajado con estas personas, que ha tenido estos logros, reconocido de este modo, con estos premios, bla, 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 bla. Es el momento de inflarlo como autoridad. Después pasamos al primer bloque de valor. Es decir, una selección de las mejores frases y momentos de la entrevista aportando valor sobre un tema por el que el espectador ha hecho clic. Te voy a poner como ejemplo el tráiler que hicimos con Dani Carrero en Offline Podcast. Fíjate en este tráiler que nosotros hemos hecho siguiendo esta misma estructura. Cuando empecé quería saber todo, porque pensaba que los youtubers... Fíjate que aquí el tráiler empieza con Dani soltando una frase diciendo que él cuando empezó quería saberlo todo. En el packaging estamos vendiendo a Dani como un experto en los creadores más grandes de la industria. Y al inicio del tráiler metemos un hook que reafirma esa promesa que hemos hecho y que además, pues básicamente capta la atención de la gente diciendo que este tío está obsesionado con saberlo todo de los creadores. Y fíjate que ahora aquí viene la presentación. Voy a saber todo. Dani Carrero, el especialista en creadores de contenido, una de las personas detrás del podcast de Nude Project, que actualmente trabaja con canales como Ibai Llanos, el podcast de Better Foods o La Kirsty. Ya hemos reafirmado la promesa del título y miniatura, hemos enganchado al espectador a seguir viendo y hemos presentado al invitado como una autoridad en su tema. Ahora vienen los primeros bloques de valor. Aquí vamos a poner una primera muestra de los bloques donde el invitado ha aportado más valor, que además estén relacionados con los deseos que la audiencia ha demostrado que tiene en los test A/B que hemos hecho antes. Ibai Llanos, el podcast de Better Foods o La Kirsty. Los podcasts creo que fallan mucho en las miniaturas, tío. ¿Qué crees que hacemos nosotros mal? Enfocar la estrategia. En el caso específico de Ibai, yo trabajo con los editores mucho, con Ricky y con Mateo. Y Mateo le lleva un poco la parte de estrategia. Es en parte el éxito del canal de YouTube de Ibai. Cuando te llega un canal nuevo como cliente, ¿en qué orden trabajas con él? La mayoría de canales... ¿Cómo es tu proceso para hacer un vídeo de YouTube? Buah, eso es también... Estoy lanzando muchos conceptos. ¿Sabes los mejores canales de YouTube que tenemos? Son
que no tienen carisma, tío. Son gente que entiende la plataforma a la perfección y que tiran un concepto y tienen una estrategia de canal tan buena, bro, que hacen millones de visitas en los vídeos y no ponen ni su cara, ni su voz, ni nada. Trabajaste en un proyecto muy relevante. Cuando llegas, ¿qué te encuentras? Y este es el siguiente bloque de un tráiler, el momento de valor. Nosotros aquí tratamos de meter 1 o 2 bloques de valor donde el invitado pueda lucirse como experto en un tema, donde le dejemos claro al espectador el valor, valga la redundancia, que vamos a aportar durante el episodio, sin llegar a dar las respuestas, sino creando diferentes momentos de duda de, van a hablar de esto, pero no me han dicho la respuesta, ¿no? Muy fácil la fórmula. Ahí hay un podcast bastante precario y yo lo que hice es todos los famosos que seguían a Alex y a Bruno, hacerle una lista. Le dije a Alex, háblale a todos esto. Joder, había gente bastante random, como el hijo de Zidane, estaba en esa lista. Me acuerdo que nos respondió Blon y Mini Buller. ¿Sabes lo que pensé yo en Nude, tío? Que esto ya se puede decir, nunca salió. Yo pensé en darle, ¿sabes?, a los invitados. ¿Por qué dejaste Nude? Esto va para allá. Yo te diría que... Y ahora viene uno de los bloques más importantes en el tráiler. Hasta ahora nos hemos centrado en cumplir las promesas que hemos hecho al inicio, ¿no? Y de plantear nuevos loops de curiosidad, etc. Ahora aquí lo que viene es crear emoción, crear empatía con el invitado para que el espectador esté más dispuesto, como te he dicho antes, a aprender más del invitado. Te diría que lo peor de ser creador de contenido es la salud mental, tío. Y eso es muy peligroso. Con 13 años descubrí la plataforma de YouTube y me enamoré. Hacía como vídeos, pero no los publicaba. Y en la cuarentena en 2020, mi abuelo se lo llevaron hospitalizado y tal. Y yo ahí sentí una experiencia muy cercana a la muerte. Y dije, tío, me voy a morir algún día, ¿sabes? Y no estoy haciendo lo que realmente me gusta. Que diga alguien, tío, me motivas a crear contenido. Digo como, bro, ojalá yo cuando hubiera empezado hubiera tenido a un tío que me está hablando sobre ideas, sobre crear contenido, porque eso me hubiera puesto mucho más. Eso lo quiero y lo quiero tanto, tío, que de verdad siento que lo voy a cumplir, tío. Y lo voy a hacer, tío, porque hace poco se me fue mi abuelo y lo voy a hacer y lo voy a hacer por él, tío, y se lo voy a dedicar a él. Así que este año yo creo que... Fíjate que ahí metemos un momento emocional en el que prácticamente se te cae la lágrima escuchando al invitado hablar de algo que para él es importante. Y eso te hace crear esa conexión emocional con el invitado. Y después de crear este momento emocional en el que el espectador siente que conoce mucho mejor al invitado y tiene un motivo más para seguir viendo. Además, aquí te voy a dar 2 versiones, una un poco más frívola y otra menos, ¿vale? La versión más frívola es honestamente el chisme, ¿no? El morbo, es ver a alguien llorar, ponerse emocional, contar algo personal de su vida, da el morbillo del chisme y pues la gente primero es un motivo más para seguir viendo el episodio. Y nos pasa a todos, es naturaleza humana, ¿vale? No tiene nada de malo. Pero después viene, además, el motivo de que has conectado con una persona, has visto a una persona que se te ha planteado como una autoridad, como un experto en el tema del que tú quieres aprender, que sabe un montón, que te ha dado un montón de cosas interesantes que te va a contar durante el episodio. Y además acabas de conectar emocionalmente con él y sientes que le conoces mucho mejor y que sabes sus puntos débiles y de repente conectas mucho más con esa persona. Es como todo lo que necesita tu cabeza para decir, vale, voy a ver este episodio. Luego, por último, metemos un último cliffhanger donde dejemos ya la miel en los labios, ¿no?, de lo que se va a hablar en el episodio y el valor que se va a aportar. Esa es la estructura del tráiler perfecto. Entonces, repasamos, tenemos hook, presentación, valor, que lo puedes dividir en 1 o 2 bloques, emoción o generar esa empatía con el invitado y por último el bloque de cliffhanger. Esta es la fórmula del tráiler perfecto. Literalmente por esto me pagan miles de euros al mes, así que acabo de regalártelo gratis. Y ahora voy a compartirte 2 puntos que para mí son esenciales a la hora de editar un tráiler y también para priorizar tiempo versus calidad del tráiler. Lo primero es que la narrativa es muchísimo más importante que cualquier efecto que pongas en el tráiler. Entonces, si tienes poco tiempo, es mucho mejor que hagas un tráiler con una muy buena narrativa a que hagas un tráiler con muchos efectos y súper épico y etcétera. Muchos podcasts caen en el error de pensar que el objetivo del tráiler es que quede épico y hacer como ese show de edición y de efectos. En absoluto. El objetivo del tráiler es contar una historia que ayude a que el espectador siga viendo el episodio. Y lo siguiente es que dentro de la edición que tú le metes a tu tráiler hay unas prioridades también. O sea, una vez que nos metemos ya en efectos, hay unas prioridades de cosas. Por lo cual, si tienes primero que aprender a ser muy bueno en edición en algo, es en este orden en el que debes hacerlo. Y segundo, si tienes que priorizar el tiempo que le dedicas a las cosas, también tiene que ser en este orden. Lo primero es la música. Porque como te he dicho, lo más importante es la emoción, la narrativa que tiene el tráiler. Y una de las mejores formas de crear emoción en edición es con música. Así que lo más importante que tienes que hacer una vez que nos metemos en los efectos es crear la historia musical que lleva el tráiler, ¿no? O sea, el poner una buena música, estructurarla bien, la emoción que transmite cada canción en cada parte del tráiler. Nosotros podemos llegar a usar 5 o 6 canciones en un solo tráiler, simplemente para aportar diferentes emociones en diferentes momentos. Y hay que mezclarlas bien, que queden bien equilibradas de volumen, con la voz, etcétera, ese tipo de cosas. Lo siguiente más importante para mí, al menos, son los SFX. Es decir, creo que aporta mucho más a la emoción y a la narrativa del tráiler un buen riser con los booms o los impactos en el momento adecuado, mucho más que visualmente haya un motion graphic súper
súper espectacular y una animación de la hostia. Creo que es mucho más importante, pues como te digo, risers para crear esa tensión en momentos dados, una buena tecla de piano, ¿no? Donde toca para crear ese toque de drama, los impactos, los booms que tiene el tráiler para recalcar frases. Creo que eso es muchísimo más importante que lo que esté pasando visualmente en pantalla. Y por último, lo tercero, menos prioritario para mí, pero que evidentemente también es importante, queda muy bien, pero que creo que si tienes que prescindir de algo es de esto, es de lo que esté pasando visualmente en la pantalla. De textos animados, motion graphics, B-roll, etc. Si puedes añadirlo, maravilloso. Evidentemente creo que es un requisito que hace que el podcast tenga mucha más calidad. Yo jamás le entregaría a un cliente un tráiler sin eso, porque creo que es parte de un trabajo profesional en el tráiler, pero sí que pienso que si tienes que priorizar tu tiempo, es mucho mejor que le dediques la mayoría de tu tiempo a las otras cosas y a esto lo último. Y ahora vamos otra vez a lo analítico. ¿Cómo mejorar un tráiler? Bueno, pues este es el siguiente punto, que son los test A/B que vamos a hacer con un tráiler. ¿Pero también se pueden hacer test A/B con un tráiler? Sí, también puedes testear cosas con un tráiler. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Primero, conectamos el tráiler con el test de la miniatura. Y como te digo, en el test de la miniatura hemos planteado diferentes promesas. En el tráiler también podemos hacer tráilers que planteen diferentes promesas o hooks para el tráiler en función de diferentes promesas. Aportar el valor durante el tráiler, pues en función de las distintas promesas que se estén testeando. Puedes hacer cualquiera de estas cosas, de modo que conectes el test de la miniatura con el test del tráiler. Pero luego, además, ¿cómo vas a hacer el test? Dos formas prácticas de hacer el test. Lo primero es en YouTube, directamente, es del editor de YouTube. De hecho, esto me lo enseñó Ruby, el YouTube Strategist del que te hablé antes, que trabaja con Willy Rex. Él me explicó esto de, tú puedes hacer dentro de un vídeo varias intros camufladas. Es decir, puedes hacer un tráiler en el que haya, por ejemplo, varios hooks, o puedes hacer tráiler, luego otra presentación dentro del episodio, que ahora hablaremos de ello, y luego directamente arrancar con la entrevista. Y puedes tener 3 puntos distintos en los que podría empezar el episodio, tú desde el editor de YouTube cortar y enseñar solamente uno de esos momentos. Entonces tú desde el editor de YouTube puedes cortar momentos y enseñar solamente una de tus 3 opciones de intro, ¿vale? Y testear cuál te da mejor retención. Testeas una durante unos días, ves qué tal, que te da poca retención, la cambias a otra, testeas durante unos días, ves qué tal, y vas probando diferentes intros. Esto me pareció súper interesante. Pero luego además, pues utilizar también el paid media y hacer diferentes trailers, correrlos como anuncios y ver cuál lleva más tráfico al canal, al episodio o lo que sea. Hombre, si vas a hacer el test, yo creo que lo mejor es hacerlo antes de lanzar el episodio, hacer diferentes trailers, ver llevar tráfico al canal de YouTube, ver cuál consigue tráfico más barato y entonces decir que este es el trailer más interesante, por lo cual vamos a utilizarlo como trailer del episodio. Pero luego aquí no estás midiendo el ABP, que tendrías que tenerlo en cuenta una vez que lances el episodio. Incluso ahora Instagram ha sacado esta función de prueba, con la que puedes lanzar vídeos de prueba a otra audiencia. Podrías hacer también eso, publicar el trailer como reel y ver qué pasa, o incluso puedes hacerte multicuentas en TikTok o en Instagram. Hablaremos de esto ahora más adelante, para testear más cosas, también es una opción. Vale, ahora ya hemos conseguido el clic, hemos conseguido que el usuario vea la entrevista. Vamos a centrarnos ahora en hacerla que la vea durante el mayor tiempo posible. En este punto te voy a dar diferentes ajustes que van a aumentar el ABP de tu vídeo. El primero es añadir al inicio del podcast un clip muy breve, insisto, muy breve, explicando el episodio, el valor que tú has aprendido, de lo que va el episodio, etc. Es uno de los tests que cuando hemos aplicado más nos ha aumentado el porcentaje medio visto de un episodio. Y es este cachito de impresiones, que nosotros los llamamos a nivel interno, que es básicamente las impresiones de la persona que ha hecho el episodio, el entrevistador, sus impresiones sobre lo que le ha parecido el episodio. Esto puedes ver que lo hacen podcast, pues como te digo, como Modern Wisdom, de Diario Fasio, podcast que tienen millones de views por episodio, añaden este fragmento, que lo que hace es 15-20 segundos diciendo, en el podcast de hoy no sé quién nos ha aportado muchísimo valor sobre este tema. Me ha parecido increíble su perspectiva en este otro tema y honestamente me ha dejado la piel de gallina cuando me ha hablado de esto otro. Cuanto más largo es el vídeo, más refuerzo tienes que hacer de la promesa, más loops de curiosidad tienes que abrir, más veces, con más intensidad, más pesado tienes que ser en decirle al espectador lo que va a ver en el vídeo, porque tienes que conseguir comprometerle durante horas a ver el vídeo, durante muchos minutos o prácticamente 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces tienes que abrir muchos loops de curiosidad, más narrativas, insistir más en por qué es increíble el episodio. Por eso este pequeño clip es muy importante. Además que te ayuda a tener tú el control a nivel de guión. Si en el tráiler a lo mejor el invitado no ha dicho frases muy buenas sobre un tema concreto, pero tú sabes que es una promesa importante, aquí te da pie a tú tener el control del guión y poder reafirmar la promesa como tú quieras, con las palabras que tú quieras. Otra cosa muy importante es abrir diferentes loops de curiosidad durante el podcast mismo. Durante el mismo podcast hacer diferentes rehooks y a lo mejor pues después de 15-20 minutos de entrevista decir, oye, no sé quién, ahora más adelante quiero preguntarte sobre este tema, porque creo que es muy importante para la audiencia. Pero antes quería conocer contigo algo que creo que es fundamental para esto. ¿Qué opinas sobre no sé qué? Y le tiras otra pregunta, ¿no? Pero ya has abierto de nuevo un rehook, le has recordado al espectador ese loop de curiosidad de que vais a hablar de un tema. Entonces es importante también mantener esos loops de curiosidad durante la entrevista. Y luego el último ajuste que he visto, que cuando un episodio arranca con mala retención ayuda a veces a recuperarla, es eliminar la presentación.
presentación. Todos los podcasts suelen tener este momento, casi por educación, al principio del podcast, de preguntarle al invitado quién es, qué tal, a qué se dedica, en qué está trabajando últimamente. Este momento un poco de presentación, que una vez más, sois tú y el invitado hablando de vuestras cosas sin tener en cuenta al espectador. Hay veces que este momento sobra un poco y lo que hacemos es cortar. De hecho, si te fijas, una vez más en los podcasts más exitosos de YouTube o los podcasts con los que te he dicho que trabajamos, muchas veces nos saltamos esta fase, esta pregunta, ¿no? Y es que cortamos en el editor de YouTube o directamente si ya en la edición del podcast vemos que es un poco tostón, cortamos la presentación del invitado. Es decir, el típico, ¿qué tal chicos? Hoy estoy aquí con Martín, que es experto en este tema. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Denzel, encantado. Muchas gracias por invitarme. No, nada, gracias a ti por venir. Oye, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, etcétera. Este tipo de cosas normalmente no aportan mucho valor. Es un poco frívolo empezar la entrevista sin esto. Entonces creo que ayuda a hablar de esto con el invitado antes de empezar. Pero también ayuda mucho que luego lo cortes, que simplemente lo utilices para calentar con el invitado, para entrar en calor y romper un poco el hielo. Pero luego ya lo cortes y no lo dejes en el episodio final, porque muchas veces es un momento en el que cae mucho la retención. Si ves que esto pasa con tus episodios, prueba a cortar la presentación del invitado y empezar directamente con la primera pregunta. Es decir, si primero le preguntas quién es, a qué se dedica, bla, 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 y luego le preguntas, oye, en base a tu experiencia, ¿qué crees que es lo que tiene que hacer alguien para conseguir no sé qué resultado? Y ya empiezas con la primera pregunta de valor, pues corta la presentación y pasa a la primera pregunta de valor. Tenemos un buen invitado, tenemos un buen título, una buena miniatura. Hemos conseguido que hagan clic en nuestro episodio, que lo vean durante, cumplir las promesas al inicio con el tráiler, y luego hemos conseguido optimizar nuestro episodio para que lo vean durante el máximo tiempo posible. Llegará el momento, digo yo, de nosotros conseguir algo a cambio, ¿verdad? Llega la hora de los CTAs, de los Call to Action, llamadas a la acción. Aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo primero es que añadimos un CTA en medio del episodio para aumentar la interacción, ya sea pidiendo comentarios, pidiendo que se suscriban, pidiendo que dejen un like, pidiendo que lo compartan, las típicas interacciones que todo el mundo hace en un canal de YouTube. Lo único que elegimos únicamente una, normalmente la de suscripción es la más interesante o la de que comenten, y pedimos que la hagan a cambio de algo, es decir, hacemos partícipe a la audiencia en el CTA. Por ejemplo, nosotros en Offline, entre los primeros 20.000 suscriptores, creo que estamos sorteando venir un día aquí a la oficina, al estudio, a pasar un día con nosotros. Entonces hay un clip que grabamos una vez, hubo un día que me senté con Jaume y con Fran y dije, oye chicos, vamos a hacer este clip pidiendo a la gente que se suscriba al canal y a cambio, entre los primeros 20.000 sortearemos no sé qué. Puedes ver que, por ejemplo, de Diario Fasío hace esto en todos los episodios. Ya sea durante el episodio o al principio del episodio, un clip de Steven diciendo que entre la gente que se suscriba o que comente o que haga no sé qué, sorteará algo, les dará algo a cambio, etcétera. Les hace partícipes del CTA y hace un CTA pidiendo la interacción que ellos quieran. Te sorprendería, esto también lo implementamos, por ejemplo, en Inversión Racional, cómo esto multiplica las suscripciones. O sea, de cuando recuerdo el día que empezamos a hacer esto en Inversión Racional, antes de hacerlo teníamos muy pocos suscriptores, cuando estaba empezando el podcast, muy poquitos suscriptores por episodio. El primer episodio en el que lo hicimos fue el episodio con más suscriptores que hemos tenido nunca. Es increíble cuando implementamos esto en un canal cómo aumenta la tasa de suscripción. El simple hecho de, sé que es súper obvio, pero decirle al espectador que se suscriba verbalmente. Y además, si puedes hacerle partícipe de algo, mejor. Aquí cosas importantes a tener en cuenta. Hazlo muy breve. Estás interrumpiendo el episodio, el valor para tú contar algo. Hazlo muy breve, muy cortito, muy al grano. 15 segundos, 20 segundos. Vamos con el último punto. Ahora que hemos creado un episodio de podcast espectacular, tenemos que distribuirlo bien. Y esto es lo más difícil en un podcast. ¿Cómo podemos hacer para distribuir bien un podcast? Bueno, pues una de las mejores formas, sobre todo si estás empezando, eres un podcast pequeño, es utilizando shorts. Piensa en el short como un pequeño agente comercial que va vendiéndole a la gente tu episodio. Pues tienes que crear todos los posibles. Si haces 10, 14, 15 shorts de cada episodio, tienes 15 comerciales por ahí vendiéndole a la gente en internet que vaya a ver tu episodio. Nosotros, como hacemos esto, es que creamos shorts que tengan hooks rápidos, breves y muy potentes. Es decir, preguntas muy cortitas y muy al pie. De hecho, normalmente lo que hacemos es que hacemos una pregunta larga para dar el contexto suficiente en la entrevista y la rematamos con una pregunta corta. Por ejemplo, a Jaime Cabezas, en su episodio, le dije, oye Jaime, la gente que esté viendo el episodio, que está arrancando su primer negocio, que esté confuso, no sepa qué tareas priorizar, cómo conseguir clientes, ¿cómo harías tú? ¿Qué consejo les darías o qué paso a paso les darías para arrancar? La gente que quiere arrancar un negocio digital, ¿qué deberían de hacer al principio para conseguir clientes? Esa sería la pregunta larga. Y luego una pregunta más corta que sería, ¿cómo puedo conseguir clientes si estoy empezando mi negocio? Tienes una pregunta corta, al grano, directa, que puedes utilizar como gancho para los shorts que luego hagas. Esto es simplemente algo a tener en cuenta tú al hacer la entrevista. También puedes, si no, grabar los shorts después, pero eso lo veo un poco más coñazo. Pero si no, después de grabar el podcast, como tu equipo haya seleccionado los shorts que vais a extraer, podéis regrabar los hooks solamente. También puedes hacer eso. Es muy importante que los hooks tengan un alto TAM, que es un TAM, Total Addressable Market. Si tú formulas la pregunta de forma que sea interesante para muy poquita gente, es difícil que viralice en formato vertical, porque el formato vertical normalmente va a un público más mainstream, más genérico. Por lo cual tienes que hacer una pregunta que pueda entender cualquiera, desde una persona que esté muy interesada en el sector hasta una persona relativamente genérica, etcétera. Yo lo que intento es pensar si le podría interesar a cualquiera, a un amigo mío que le dé completamente igual el sector o cualquier cosa así. Si creo que aún así ese hook va a conseguir captar su atención, aunque sea por el morbo de saber lo que sea que se va a hablar, genial, tenemos un buen hook. Después ponemos un texto visualmente en pantalla para reforzar el hook. Es decir, un texto literalmente desde Instagram o desde TikTok, ponemos un texto con un titular del vídeo que haga que eso es lo que hace reforzar el hook. Y eso normalmente lo ponemos durante los primeros 20 segundos del short. Luego, además, hacemos el short en diferentes estilos, es decir, con diferentes estilos de subtítulos, con diferentes hooks, diferentes
diferentes estilos de edición y esto lo distribuimos a diferentes cuentas. Esto es lo que te hablaba. Puedes crear diferentes multicuentas, por ejemplo, Offline Podcast Shorts, Offline Podcast Clips, Offline Podcast Oficial, Offline Podcast / podcast, lo que sea. Puedes crear diferentes cuentas con diferentes nombres que sean todas tuyas, donde publiques diariamente shorts, pero que tengan diferentes variaciones en la edición para hacer test de lo que funciona mejor o peor. Esto es un poco más avanzado. Si estás empezando no te lo recomiendo, pero si ya tienes un equipo que pueda sostener esto, ayuda muchísimo a optimizar la calidad de los shorts. Y por último, hablando de calidad, otra cosa muy importante es la cantidad versus la calidad. En shorts extraídos de un podcast importa más la cantidad que la calidad. Si te fijas, los shorts que más viralizan son clips editados con CapCut o con Opus Clip del podcast de Joe Rogan o de podcast virales de lo que sea, del ex Friedman, etc. De hecho, importa mucho más el storytelling, el gancho y cómo se responde esa pregunta durante el short que la calidad del short, que los efectos, los subtítulos, el estilo de edición. Ahí lo único que tienes que buscar es la mayor retención posible, que la gente lo vea durante el mayor tiempo posible, pero no hace falta que te vuelvas un desquiciado creativo buscando la mejor edición. Importa mucho más la cantidad. Entonces, si tienes que elegir, haz 2, 3, 4 shorts al día antes que hacer el short perfecto. Estoy preparando un vídeo completo sobre esto porque creo que es un tema súper interesante, hay mucho que investigar, así que si te interesa realmente este tema, probablemente dentro de unos días suba un vídeo más en profundidad sobre estrategias de distribución avanzadas de un podcast. Por ejemplo, hace poco hicimos un experimento con Paid Media para conseguir que más personas vieran los episodios de Offline Podcast y funcionó sorprendentemente bien. Hemos grabado aquí un episodio en el que explicamos en detalle el experimento. Si quieres verlo, te lo dejo aquí. Chao.